Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan hoy en Al Día con el Agro. Mi nombre es Angie García Rayo y para mí es un placer acompañarlos por primera vez en este espacio de actualidad y opinión pública del canal TV Agro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y se trata de la cooperación internacional y su importancia para el desarrollo del agro colombiano. Justamente la USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, viene adelantando un proyecto muy interesante en zonas apartadas del país que han sido impactadas por el conflicto armado. Allí han buscado tres cosas fundamentales. La primera de ellas, aumentar la productividad. Segundo, la competitividad y también dar un valor agregado a todos los productos de estas regiones. Por eso el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de Javier Giraldo, director de Alianzas Comerciales de la USAID. Javier, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en este día. Angie, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y muy contento de estar aquí con ustedes para compartir unas experiencias desarrolladas durante los últimos 5 años en la cooperación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, que a título personal como colombiano debo exaltar que esa agencia en su Oficina de Desarrollo Económico Rural defina y diseñe programas agrícolas como el Programa de Alianzas Comerciales para el desarrollo económico de las regiones, y efectivamente se hace no solamente desde el punto de vista técnico, sino también es un convenio con el gobierno nacional, donde se analizan cuáles lugares son los que más requieren, digamos, este apoyo, y en conversaciones entre el gobierno y USAID van definiendo esos lugares, que más adelante te comentaré dónde estuvo actuando el programa. Sí, es que definitivamente hay mucho que hablar sobre todo lo que ha aportado la USAID aquí en nuestro país. Pero hay cifras bien interesantes del último balance que ustedes entregaron de estos 5 años que han venido adelantando este programa. Hablamos de 257.7 millones de dólares. Es una cifra realmente bastante importante para la economía nacional. Entonces, ¿qué tal si empezamos contextualizando un poco a nuestros televidentes de qué se ha hecho con este programa, cuál es el balance al día de hoy? ¿Qué podemos decir? Vale, mira, el programa es un programa bastante grande y podríamos hablar muchas horas, pero tenemos que ser concretos. El programa de alianzas comerciales tuvo como objeto el apoyo al desarrollo de cadenas en todos sus eslabones, que eso es bien importante, la precisión. No es que vamos a hablar de los productores, no, vamos a hablar de la cadena. Y de la cadena hay un señor que siempre está de último y que se llama el consumidor final. Ese señor es el que hay que cuidar, porque ese señor es el que financia la cadena. Entonces, este programa tiene ese abordamiento de la cadena, mirándolo desde el punto de vista del productor, desde el punto de vista del clima, de la comunidad, de la logística, del empaque, de la poscosecha, del proveedor de insumos, de la universidad. Todos esos actores tienen que de una u otra manera trabajar y coordinadamente desarrollar economías sostenibles. La sostenibilidad para nosotros es el sello de actuación. Tenemos que tener una actividad social indiscutiblemente, porque sin comunidades no se puede trabajar. Ambiental, claro, si acabamos con el ambiente, pues no es sostenible. Y el económico, que muchas veces lo dejamos de último, pero es que si no funciona lo económico, no funciona lo otro. Si no funciona la comunidad, tampoco funciona esto. Y el abordamiento que hace el programa de alianzas comerciales, como su nombre lo dice, es un enfoque absolutamente de negocio, de generación de riqueza. Y por eso hablamos de productividad, de post cosecha, comercialización, y este programa también tuvo un pilar muy importante, que son la infraestructura en vías terciarias y infraestructura productiva. Que con esas tres visualizaciones, esos 3 pilares, hicimos un desarrollo no en todo el país, pero sí en 6 zonas importantes. Estuvimos trabajando en el departamento de Nariño, básicamente Tumaco y los municipios aledaños, en el departamento del Cauca, básicamente en 17 municipios del norte,
y 2 municipios o 3 municipios del sur del Valle del Cauca que se combinan como una especie de corredor económico y se vinculan entre sí. También trabajamos en el nordeste antioqueño y en el Bajo Cauca antioqueño, o sea, todo lo que es la parte del norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Ahí también hicimos un trabajo muy importante que ahorita en detalle podemos hablar en cada cadena. También trabajamos en el sur de Bolívar. En el sur de Bolívar trabajamos en unas cosas muy lindas y la experiencia del sur de Bolívar, como ayer lo comentaba Roberto Vélez en la interlocución con el Congreso, él ni siquiera conocía al sur de Bolívar. Él fue al sur de Bolívar hace poco. ¿A qué? A café, a sacar café. Hay más de 900 productores de café. Hoy se constituirá, hoy el 11 de septiembre se constituirá el primer comité de cafeteros del Bolívar, de municipios aledaños al Santa Rosa del sur de Bolívar. Eso es otra región bien importante. Y tenemos el Piedemonte Llanero, Meta y Caquetá. El programa estaba diseñado para 85 municipios, entramos más o menos a unos 67, 68. No entramos algunos por efectos de seguridad, básicamente. Justamente en ese punto quiero detenerme porque, digamos, el contexto socioeconómico de estas zonas que tú nos estás hablando no es fácil. Y para muchos productores acá a diario en TV Agro, nosotros contamos la realidad que viven nuestros campesinos, que viven nuestros productores, y podemos ver en muchas ocasiones un panorama desalentador, un contexto socioeconómico difícil. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes encuentran cuando empiezan este trabajo como agencia y cuáles son esos retos que entonces tienen que enfrentar, teniendo en cuenta pues todo este contexto que se vive? Claro, el implantar un programa de estos requiere tacto, requiere paciencia, requiere un abordamiento a la comunidad y a los líderes de la comunidad, pero ante todo lo que nos abre el espacio es el conocimiento que estemos llevando. En la medida en que el conocimiento es valioso para las organizaciones y los productores, ellos abren la puerta, es mágica, eso es absolutamente mágico. Por ejemplo, en los resguardos indígenas, que los indígenas tenemos el conocimiento ancestral que ellos saben de maíz, pues nosotros les dimos una transferencia de conocimiento donde evidenciaron que el conocimiento que tenían no era el conocimiento que se requería para tener productividades por encima del 200 y el 300% que lo pudieron lograr. Cuando un mayor de un resguardo visualiza que ese conocimiento es productivo y es cierto, las puertas se abren mágicamente. Y con la comunidad y con las organizaciones fuimos entrando poco a poco a todos los rincones difíciles, porque efectivamente son lugares donde hay conflicto todavía, donde la inseguridad es alta, y muchas veces tuvimos, por decir así, tuvimos retenciones momentáneas, y lo que hicimos fue explicar qué es lo que estábamos haciendo nosotros. Estamos haciendo desarrollo económico, estamos haciendo esa creación de riqueza en favor de todos, no solamente el productor, que la cadena funcione, que las regiones puedan poco a poco avanzar. Y quiero, como cuña, por decirlo así, nosotros tuvimos la oportunidad de notar que los acuerdos de paz empezaron en esas regiones 5 años antes de que se firmara el acuerdo. Ya la gente ya había entrado a buscar qué producir. Cuando llegamos ahí encontramos una avidez de conocimiento tan grande y que después los resultados han sido absolutamente buenos, por decirlo de una manera con tranquilidad. Obviamente estábamos en 66 municipios, 257 millones de dólares en 66 municipios. Y hay otras cifras bien interesantes, por ejemplo, el capital apalancado. O sea, esos 257 millones de dólares son producto de las ventas generadas nacionalmente, esas no incluyen las exportaciones. Pero esa también tuvieron aproximadamente en inversión general más de 300 millones de dólares por otro lado,
que no son fruto nuestro, que no lo podemos contabilizar como fruto del programa, pero sí son capitales que se movilizan a esas regiones porque hay un desarrollo económico. Sí, es decir, desde el programa se han generado también nuevas finanzas, nuevos recursos también para esos productores que de pronto pues vienen de esos enlaces externos. Pero quisiera que entremos un poco más en materia y hablemos también entonces de esas cadenas productivas con las que ustedes trabajaron, cuáles fueron esos productos estrella. Y por ahí sabemos que también hubo 2 adicionales, proyectos bien interesantes, entonces hablemos de eso. Sí, y de verdad que cada cadena es un mundo en Colombia. Nosotros apoyamos la cadena de cafés especiales en las zonas de alto conflicto. Y por eso es que el sur de Bolívar está ahí metido, porque son caficulturas de baja altura, pero con cafés especiales. Y sí se puede. ¿Por qué? Más adelante trabajamos un poquito específicamente cómo hicimos el desarrollo de la caficultura en Colombia para incrementar el volumen de cafés especiales para exportar. Entonces el café lo trabajamos obviamente en aquellos departamentos donde se puede hacer café, y en el único que no tuvimos caficultura fueron Nariño, porque trabajamos en el sur, y el sur de Córdoba, que no tiene café. De resto, en Antioquia, en sur de Bolívar, en Meta, en Caquetá y en el Cauca, con una llegada a más de 25.000 familias, específicamente en Cauca. También trabajamos en una cadena espectacular, que USAID viene invirtiendo con el gobierno nacional hace más de 20 años, que es la cadena de caucho natural. Esa cadena no la entendíamos, o no la entiende mucho todavía el país. Sí, es un tema todavía que falta más sí, de conocimiento. No la entiende el país, y entonces, pues obviamente, además que es como el hijo que no tiene papá, porque entonces el Ministerio de Agricultura dice, eso no es agricultura, es el bosque, ¿cierto? Y entonces el Ministerio de Comercio dice, no, eso no es, entonces es agricultura, entonces ¿quién lo agarra? Y que podríamos decir que también está un poco estigmatizado por la historia. Claro que sí. Lo que ha pasado. Claro que sí, claro que sí. La historia ya te está remontando a siglos. Digamos, acá no podemos ahondar en esta entrevista todo lo que hay detrás del caucho, ¿no? Es complejo. Sí, pero de todas maneras hay un resumen muy claro en la cadena de caucho. En el país tiene aproximadamente sembradas 74.000 hectáreas de caucho, de las cuales en este momento se están utilizando aproximadamente unas 15.000 hectáreas que se están rayando. De esas 74 aproximadamente hay unas 36.000 hectáreas que están en edad de rayar y todavía no se están rayando. Y entonces nos queda que en los próximos 5 años casi vamos a llegar a 55.000 hectáreas de caucho, y solamente creo yo que podremos llegar a unas 18.000 hectáreas rayadas. ¿Y a qué se debe eso? A varios temas. Primero, este país es de los pocos países que tienen caucho con pequeños productores. Y los lugares donde están son muy recónditos, y la mano de obra que le falta al campo es uno de los pecados grandes. Adicional a eso, que nosotros en este trabajo que hicimos con Cenicaucho, con la Confederación Cauchera, con los caucheros, fue poner en contexto en el país. Hicimos un directorio de empresas de caucho y un directorio de empresas procesadoras de caucho. En el país tenemos más de 1.500 empresas que procesan caucho. Bastante. El caucho tiene o sea, más de 40.000 productos salen del caucho. Y las mismas empresas colombianas no sabían que nosotros éramos productores de caucho. La pandemia es una de las cosas grandes que le pasó al caucho y algunos aspectos de la economía agrícola también. O sea, el caucho le agradece cosas a la pandemia. Pero total, porque es que había una dificultad de penetrar el comercio con productos de caucho a los fabricantes de caucho, porque de pronto los estándares no daban o no cuadraban o se demoraban, y cuando viene la pandemia se acaba la importación de caucho y de pronto voltean y miran, uy, aquí tenemos caucho. Y hoy en día, este año,
las exportaciones que tiene Colombia de caucho están 3 veces más altas que las anteriores, el anterior año y muchas más altas del anterior. El caucho, cuando empezamos el gobierno, no exportaba. Hoy en día exporta bastante a muchos países. Bueno, es bien interesante entonces hablar de la cadena de caucho, porque poco se habla de esto en el país, pero sabemos que también han trabajado con otros proyectos y es muy interesante hoy hablar de todas esas buenas prácticas agrícolas que ustedes también implementaron a través de este proyecto, una renovación total de la estructura convencional en los cultivos, pero ya vamos a hablar de eso porque vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, ustedes no se despeguen. Gracias por continuar con nosotros en Al Día con el Agro. Recuerden que estamos hablando hoy de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo del agro colombiano y bueno, estamos con nuestro invitado Javier Giraldo, director de Alianzas Comerciales de la USAID. Estábamos hablando de esas cadenas productivas y bueno, pasábamos a una muy importante que nos quedó ahí en el tintero y se trata de frutas y hortalizas. ¿Cómo se ha venido trabajando esto? Vale, esa es una de las cadenas que mueve mucho dinero en Colombia. Y lastimosamente es la cadena de menos institucionalidad que tiene Colombia. Sin embargo, el país es un país comedor de frutas y hortalizas, es impresionante lo que consume el colombiano. Con algunas características que no es exigente en la presentación ni en la calidad. Y eso genera que el productor se vuelva un poquito laxo en ese tema. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho en estas cadenas específicamente en mora, en plátano y en papaya, en lugares donde los riegos son fundamentales y han hecho una explosión, por decir así, de producción, cuando tú puedes generar producto durante todo el año. Entonces en las épocas de verano tú por un equipo de riego, utilizando adecuadamente el equipo de riego, un sistema, porque no es un equipo, un sistema de riego que empareja la producción durante todo el año, los productores pueden acceder a los mejores precios del mercado. Productores, yo te comentaba por fuera, que nosotros tenemos productores que hace 2 años vendían 100 millones de pesos y hoy en día venden 3.000 millones de pesos. Productores que producen eso en 34 hectáreas, con una salvedad, que las hectáreas no son de ellos. Ellos pagan arrendamiento para eso. O sea, el tema de la propiedad de la tierra no es específicamente la barrera, pero lo que sí tenemos es que, tengo que comentarlo porque definitivamente es muy importante, la cadena de frutas y hortalizas en Colombia se da gracias a que existen intermediarios, que van y que compran el producto y que lo llevan a los centros de consumo. Y ahí trabajamos mucho, como te digo, en conocimiento de producción, cómo producir, cómo preparar la tierra, sistemas de riego y obviamente encadenamientos comerciales. Bueno, ese tema de los intermediarios es un tema bien polémico, bien hondo, ¿cierto? Que podemos acá quedarnos ahora sentados hablando porque es una discusión que se ha dado en el país y una discusión bien álgida con los productores. Muchos de ellos dicen, bueno, hay una problemática ahí. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí en el tema. Eso da para 3 programas. Para otros 3 programas, exactamente. Pero bueno, avancemos justamente en lo que nos contabas, por ejemplo, de estas herramientas de distrito de riego, de todas estas alternativas y esas buenas prácticas. Antes de pronto de hablar de esos otros 2 proyectos productivos, que sé que hay mucho por hablar, pero hablemos de esas buenas prácticas agrícolas. Una de ellas es el sistema de riego, pero por ejemplo, hay una bien interesante que sé que a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora también les llega y es el tema de plagas y enfermedades, un tema preocupante para nuestros cultivos colombianos. Y ustedes dicen, bueno, tenemos una alternativa, no es que las exterminen, sino que aprendan a convivir con ellas y a sacarles potencial tras del hecho. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo sacarle uno potencial al enemigo de la casa, como dicen por ahí? Vale, no, yo creo que sí es importante entender que las buenas prácticas o lo que nosotros traemos al campo no es un conocimiento que no está, lo que pasa es que hacerlo en orden, uno tras del otro. Primero, y lo hacemos como programa, lo primero que hacemos es identificar al productor. Si el productor está en condiciones de implementar actividades nuevas, trabajamos. Si no está, pues no botamos esa plática. Y hemos trabajado con más de 80.000 productores, donde ellos son, de decirlo así, coinversores. Entonces, lo primero que uno tiene que mirar es que
la persona que vaya a manejar la agricultura esté dispuesta a hacer las cosas en orden. El segundo tema indiscutiblemente es mirar lo incontrolable, o sea, tenemos que mirar el clima, tenemos que ver esas cosas que no controlamos. ¿Para qué? Para mirar cómo podemos mitigarlas. Vamos y miramos, si hay agua, magnífico, pero si no hay agua, no invierta que allí no va a crecer nada. Si el agua la puede traer económicamente, magnífico, si no, no. Entonces ese es otro tema que hacemos así. Primero el productor, segundo los climas. Después, plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque es que estos señores son los que nos van a ayudar o nos van a comerse toda la plantación. Y para eso es muy importante conocer el ciclo de vida. El ciclo de vida para poder saber cuándo intervenir y no acabar con insecticidas a todo el mundo. No, ¿cuáles son esas plagas que realmente a mi cultivo le llegan y yo cómo puedo trabajar con ellas con barreras naturales, no hay necesidad de hacer, por decir así, desinfección en las camillas con insecticidas, con químicos, se puede hacer con vapor de agua, entonces lo hacemos con vapor de agua, no matamos a todo el mundo, porque el trópico es una vida microbiana gigante, es excelente, eso es lo que nosotros tenemos en el trópico, una capacidad de producción absolutamente grande. Después de eso tenemos que hablar de la tierra, vamos a manejarla, no es que la vamos a preparar, no es que la vayamos a voltear, no, es que vamos a utilizar por decir así, la oxigenación, o vamos a hacer algo de acuerdo al cultivo que vayamos a sembrar. En general son muchas herramientas y es todo un trabajo que, como tú decías, paso a paso deberían seguir los agricultores. Pero hay un temita ahí que me ha gustado, ¿sabes qué? Esta conversación, que hemos podido tocar varios temitas claves y que son hasta polémicos aquí en nuestro país y hablando de la agricultura. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la plata. La inversión. El agricultor, el productor que nos está viendo puede decir, sí, muy chévere todo lo que está hablando, pero ¿de dónde saco la plata? ¿De dónde saco la plata para empezar esas nuevas prácticas agrícolas? ¿Ustedes cómo trabajaron eso y qué han pensado sobre el tema? Mira, ese es un tema muy, pues yo diría paradigmático, porque uno cuando va al campo hay riqueza. Lo que es que los productores bobos no son. Si viene un programa a dar plata, pues estiran la mano. Pero si llega un programa o alguien que genera un cultivo productivo, la plata aparece. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es tratar bien o sea, preparar el suelo. No son grandes, ingentes cantidades de dinero. Los productores, muchos obviamente tendrán dificultad, pero en el campo hay mucha riqueza. Hay muchísima riqueza y los productores son muy inteligentes y ellos repiten una cosa que ven en una forma inmediata. Yo te contaba antes que uno de los sistemas de nosotros transferir el conocimiento al productor son parcelas demostrativas. Allá desarrollamos a un productor que sea de esos que adopta actividades, le trabajamos 1/4 de hectárea, con él y con varios productores hacemos una demostración y esa es una parcela que queda demostrativa para los demás y después de hacer eso nos vamos y le hacemos el seguimiento en su tierra. Y a mí me preguntaba una financiera internacional que cómo hicieron para los productores, que tuvimos más o menos 50 productores entre Alta y Valencia, que sacaron inmediatamente bombas de la nada, que quién fue el que se los prestó. No, nada, ellos sacaron la plata porque es que ellos vieron que el vecino había pasado de tener 60 toneladas a 120 toneladas. Claro, vieron que esas herramientas les funcionan y eso pasa en el campo colombiano, que cuando llega algo innovador y ve uno que es asequible, pues uno se arriesga, seguramente muchos de los televidentes se sienten identificados con lo que nos estás contando. Pero hay otro tema que también me gustaría hablar y bueno, es el tema, ya la persona adoptó estas nuevas prácticas, hizo parte del proyecto, decidió apostarle también a esas pequeñas inversiones,
Y ya tiene todo su tema productivo, pero le falta algo, y es poder comercializar sus productos, sacarlos siquiera a veces de sus fincas, porque por ejemplo el tema de las vías es un problema que a diario también acá nos registran los campesinos y nos dicen, no tengo cómo comercializar mis productos, ni siquiera cómo sacarlos de mi finca. Ustedes también hablan de unas cifras de más de 2.000 kilómetros, si no estoy mal, donde apoyaron estas vías terciarias, y quisiera que nos enfoquemos ahí también en qué encontraron en el panorama de vías en Colombia. Sí, o sea, la vía terciaria en Colombia definitivamente es una de las herramientas más valiosas para que el productor pueda llegar a los centros de comercialización, pero no solamente, sino la calidad de vida, que el colegio pueda ir, que haya rutas de buses, que el trasiego de la producción no se deteriore porque reducimos el tiempo en 35%. Como decían de pronto unas señoras, es que yo no podía vender huevos porque todos llegaban quebrados. Ya, sí se le hizo la... En vías hay muchos que hacer, hicimos 2.131 kilómetros, no hicimos, colaboramos con el gobierno y con las alcaldías y se mejoraron más de 2.131 kilómetros en todo el país, en las regiones donde nosotros trabajamos. Y eso definitivamente hace el cambio. Y yo creo que lo hemos oído durante todos estos días hablando de vías terciarias. Eso es lo que necesita el país. Y es absolutamente claro que donde hay desarrollo de vías terciarias, hay desarrollo económico. Y normalmente donde hay vías terciarias, hay mejor seguridad, hay mejor sustitución de sus cultivos. Entonces las vías terciarias definitivamente son un aporte muy grande para el desarrollo económico del país. Sin embargo, cuando tú me hablabas del tema de dónde vender el producto, esa es la primera etapa, esa no es la última, no es yo voy a producir, es yo qué voy a vender. Antes de saber qué voy a sembrar, yo tengo que saber dónde lo voy a vender. Tener una idea clara, una idea básica. Si no siembres si no sabes dónde lo vas a vender. Ahora, que en estas organizaciones hay formas de vincular la empresa privada. Claro, eso es uno de los formatos que nosotros hicimos en muchos activos y en cafés especiales, por decirlo. O sea, trajimos el mercado y se lo presentamos al productor y el productor se lo presentamos al mercado y eso es el link. Si no hay visión de comercialización, no produzca, porque va a perder la plata. Bueno, entonces definitivamente hay mucho tema por qué hablar respecto a las alianzas comerciales en nuestro país, todo lo que se ha venido adelantando es un tema que definitivamente vale la pena ahondar un poco más y por eso acá adelante todos nuestros televidentes queremos hacerle la invitación para que vuelva y se siente aquí en esta silla y nos comparta sobre todo lo que está pasando en el país, el panorama que ustedes han encontrado y por qué no hablar de las políticas públicas que tanto auge tienen en estos días para Colombia. Pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad esperamos que esté aquí en una nueva oportunidad. Angie, muchas gracias y a los televidentes, muchas gracias por aguantarnos. Ojalá tengamos la oportunidad, sí, de poder compartir con ustedes aspectos específicos de cada cadena, desde el punto de vista de producción, de productividad, de calidad y comercialización, que son temas bien interesantes y no solamente son temas, son conocimientos que ustedes deben recibir y con ellos poder desarrollar mejor sus cultivos en Colombia.